Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este viernes 7 de noviembre. Estaremos con ustedes como siempre aquí por la pantalla de BBT con mucho para compartirles, sí, aquí en el mediodía. Y como hacemos todos los días, nos vamos al principio a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Salto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad del pueblo, ubicada en Buenos Aires y 9 de julio, el teléfono 42 22 47. Un pequeño gesto que protege lo más grande. Un clic que salva la vida. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vivero El Ceibo, Libertad 78, entre Vieites y Ascuénaga. Árboles, arbustos, plantines, plantas de interior y mucho más. Abierto de martes a sábados, de corrido de 8 a 17 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Pagando en efectivo tenés un 10% de descuento. Además, con la compra participás del sorteo semanal de una orden de compra por 20.000 pesos. Seguinos en nuestro Instagram, Vivero El Ceibo, nuestro Face, Ramón Ceibo. Recordá, Vivero El Ceibo, Libertad 78. En Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso. Instalaciones, agua, gas y desagües. Amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores. Griferías para baño y cocinas. Pisos y revestimientos, porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC. Sanitarios, bachas, vanitoris, mamparas, receptáculos y bañeras. Aberturas para interior y exterior. Construcción en seco. Y mucho más. Salto Materiales. Todo en un solo lugar. Muy bien, ahora sí nos metemos directamente en la información que nos envían desde prensa de la municipalidad. Tenemos algunas imágenes para mostrarles algunos trabajos que se estuvieron realizando. Esto es una información muy importante respecto de la continuidad, ¿sí?, de los trabajos de suelo y drenaje. Durante la jornada de ayer se realizaron tareas hidráulicas y de saneamiento en 4 puntos de la ciudad con el propósito de optimizar el escurrimiento del agua. Es relevante informar que se encuentra planificada la continuidad de las labores de suelo, mejorado y escoria en todo el partido de Salto. Dichas tareas se han visto demoradas debido a los más de 1.700 milímetros de lluvias registradas en lo que va del año. Existe un diagnóstico y una planificación que abarca 93 cuadras que han sufrido deterioro este año a causa de las precipitaciones y 6 nuevos sitios donde se ejecutarán obras hidráulicas que incluyen cateos, reemplazo de tubos y alcantarillas. La realización completa de estos trabajos dependerá de las condiciones climáticas. Se destaca el compromiso en las tareas que se llevan adelante. Las fotografías adjuntas ahí corresponden entonces a la intervención y a los trabajos que se estuvieron realizando en el día de ayer por la mañana. Tenemos ahora más información, en este caso les recordamos, ¿sí?, que se viene este programa, ¿sí?, de mercados
bonaerenses. Ténganlo en cuenta, es una buena oportunidad de mercados bonaerenses en nuestra ciudad. Cronograma del mes de noviembre. Durante los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de mercados bonaerenses en distintas localidades del partido de Salto. La propuesta impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el municipio, ofrece la posibilidad de acceder a productos locales, lácteos y pescados frescos a precios accesibles, promoviendo el consumo saludable y el fortalecimiento de la economía local. Lunes 10 de noviembre, lácteos en la localidad de Inés Indar y GAM. ¿Sí? El día martes, agéndenlo, 11 de noviembre, lácteos en Arroyo Dulce. Miércoles 12 de noviembre, lácteos, pescado y emprendedores en el Parque de la Madre de nuestra ciudad. Estas jornadas buscan acompañar a los productores y emprendedores locales, generando espacios de encuentro entre quienes producen y quienes eligen consumir de manera responsable. ¿Sabías que existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya directo desde el cable modem router hacia tu dispositivo si necesitas una señal más efectiva. Si tenés que hacer una videollamada, lo mejor es que la hagas en el mismo ambiente en el que está ubicado el cable módem o a través de un dispositivo cableado al mismo para poder gozar de una mejor señal. BBT, juntos, con vos. Bueno, muy bien, está con nosotros el señor Julián Ainora, que ustedes saben actualmente es el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, está ocupado, pero nosotros lo robamos un ratito y bueno, él muy amablemente accedió, así que primero muchísimas gracias, muy buenos días. Hola Eri, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto por favor. estar nuevamente con ustedes. Bueno, Julián, contanos un poquito sobre esto que se viene, ¿no? Te quedan 2 sesiones, ¿sí? ¿Qué ha sido para vos ser presidente del Honorable Consejo Deliberante? En un principio cuando hablamos me acuerdo que me decías, bueno, es un desafío, si bien ya estabas como concejal, ¿fue otra forma de mirar las cosas? ¿Qué te deja estos años en el lugar? Sí, la verdad es que fueron 6 años que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente del Consejo Deliberante. Una experiencia, si bien uno cuando empieza a actuar en política a lo mejor tiene pretensiones de llegar a un cargo electivo, uno se involucra generalmente porque piensa que algún día se puede dar esa responsabilidad, y una cosa muy distinta es cuando esa responsabilidad llega, ¿no? Primero, sí, como te lo dije aquella vez, te lo repito, era un desafío grande, porque por un lado significaba representar a un montón de gente que nos había votado, y también representar a quien no nos había votado. Sí, claro. Y también, si bien yo creo que un consejo deliberante, un distrito como Salto, no tiene que dejar de ser una asamblea de vecinos, porque al fin y al cabo, a pesar de la responsabilidad que tenemos hoy, el día de mañana uno vuelve a ser un vecino común, y no deja de ser nunca un vecino común, también hay mucha responsabilidad. Y a título personal a mí sí me significó algo muy diferente, porque yo venía de trabajar muchos años en el Poder Ejecutivo, yo había sido jefe de prensa, sí, recuerdo, y bueno, la dinámica en el Consejo es muy diferente, el Ejecutivo y el Legislativo son completamente diferentes, y la verdad es que creo haber aprendido mucho. ¿Qué tiene más presión, el Ejecutivo o el Legislativo? Depende. En el Ejecutivo lo que sucede es que muchas veces tenés que abordar 5 o 6 temas a la vez, claro, y que muchas veces son todos urgentes. El Consejo es algo más introspectivo, reflexivo,
Pero, por ejemplo, si vos me haces esta pregunta el 20 de diciembre, cuando estás tratando el presupuesto, a lo mejor en ese momento del año la presión está más puesta en el Consejo, pero la dinámica es muy diferente. Okay. Mira, me voy contento. Okay. Satisfecho de lo hecho. Creo que aprendí mucho, siempre traté de dar lo mejor de mí. Seguramente algunas cosas no han salido, algunas cosas han salido bien. En todo momento formo parte de un proyecto político, que es el proyecto político de Ricardo de Camino de Sando, siempre lo he dicho, y he acompañado sus políticas en el Consejo, y también he sido, entiendo, respetuoso, entiendo tolerante y entiendo constructivo en mis relaciones con los otros bloques, con la oposición. Así que me voy satisfecho de la tarea hecha. No quiere decir que haya hecho todo bien, no quiere decir que esté todo bárbaro, seguramente nos hemos equivocado en algunas cosas, me habré equivocado a título personal en las decisiones que tomé, pero me voy contento. Okay. Y con mucho aprendizaje, creo yo. Bueno, eso es importante. ¿Cuántas sesiones te quedan? Sesiones ordinarias quedan las dos del mes de noviembre, las 2 del mes de noviembre, que está prevista una para el miércoles próximo, el día miércoles 12, perfecto, y la otra el miércoles 26, en la cual culminaría el periodo ordinario, sí, 2025. Podría suceder alguna sesión extraordinaria, hasta ahora en principio te diría que hasta el momento no, pero lo cierto es que si ocurre alguna sesión extraordinaria antes del 9 de diciembre, vamos a estar los concejales que culminamos el mandato y ya... y asumen los... antes del 10 de diciembre se tiene que hacer una sesión que se llama preparatoria, en la cual ya se incorporan los 8 concejales electos a los 8 que se quedan, que culminan el mandato del 2027, y ahí tendrán que proceder a elegir las autoridades del cuerpo, a lo que se hace habitualmente. Y el 10 se da la asunción protocolar, prestarán el juramento de ley, y ya se produce el recambio. Es un momento de transición ahora en el Consejo, porque por un lado estamos los 8 que culminamos el mandato, que curiosamente se da que no siempre sucede, que ninguno hemos renovado el mandato, con lo cual hay 8 que nos vamos, la mitad del cuerpo se va, están los 8 que continúan hasta el año 27, y también los concejales electos que van a asumir el 10 de diciembre ya están participando de algunas reuniones. Estamos haciendo una suerte de transición que se hace siempre en esta etapa. Sí. Así que... ¿Y cómo quedaría entonces el Consejo luego de esa transición? Bueno, de acuerdo a los resultados de las elecciones del 7 de septiembre, que Fuerza Patria ganó y sacó 5 concejales y la Libertad Avanza sacó 3, quedarían 9 concejales de Fuerza Patria, bien, 5 concejales de la Libertad Avanza y 2 concejales de Junto de la Unión Cívica Radical. Esa sería siguen teniendo mayoría, porque tiene mayoría actualmente, ¿verdad? Actualmente somos 8 y 8. Bien. Y bueno, es una atribución legal que tiene el presidente del cuerpo de proceder al desempate. En los casos de empate, el presidente tiene voto doble, con lo cual termina siendo una mayoría. Sería una primera minoría, técnicamente sería una mayoría ya a partir de diciembre. Luego de la transición ya serían mayoría... sí, el bloque ya sería una mayoría, porque incluso hasta tendría quórum propio, digamos. Claro. Esto no quiere decir que todos los proyectos estén aprobados automáticamente, ni todas las fantasías que a veces se generan cuando hay unas mayorías en los bloques legislativos. ¿Y qué significa? Si tienen la mayoría... Mira, siendo gestión, significa, no te digo la tranquilidad, pero sí un reaseguro de que las políticas que vos necesitás implementar como Poder Ejecutivo, como Intendente en este caso, como Jefe de Gabinete, como Funcionario Ejecutivo, van a tener un respaldo en el Consejo, aun cuando tengan modificaciones. Muchas veces los proyectos originales que manda el Poder Ejecutivo se modifican en el trabajo que se hacen en las comisiones, en el diálogo entre los bloques, o a veces el mismo bloque oficialista propone modificaciones, y ha sucedido muchas veces. En cuanto al curso de la gestión, al darle una dirección política a la gestión, es bueno, a mi criterio, como oficialista. Si le haces esta misma pregunta que de la oposición, te va a decir que es muy malo. Pero bueno, claro, eso verá según el cristal con el que se lo mire, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Julián, hubo sesión, la sesión pasada, y bueno, yo me imprimí aquí, bueno, cuál fue el orden del día. Y hay varias notas de la Libertad Avanza solicitando informes. ¿Qué pasa con eso? Porque digo, ellos hacen ese pedido, desde acá también hemos hablado con el doctor Iván Pérez Morelli, donde más de una vez nos ha dicho esto, ¿no? De que en el pedido de informe no encuentra respuesta, a veces no hay la respuesta tal vez rápida como él quisiera, o no la hay directamente. ¿Cómo funciona? Digo, ellos presentan el pedido de informe. ¿Cuáles son los tiempos que maneja
que se maneja para obtenerlos. Bueno, si bien cuando se presenta un pedido de informe, que es una de las atribuciones que tiene un concejal municipal, es algo correcto, ingresa por sesión, como ustedes lo ven, por eso se incluye en el orden del día, y después se envía al área pertinente del Poder Ejecutivo para que elabore la respuesta. La respuesta puede venir de modo escrito, de modo formal, de la misma manera en la cual se presenta el informe. A veces lo que se hace también para agilizar los tiempos es realizar reuniones con la presencia de los funcionarios en el Consejo Deliberante, del cual la respuesta llega de modo verbal, pero permite agilizar y que la respuesta llegue antes. Esa postura a veces los bloques de la oposición no siempre la aceptan. A veces te dicen, no, quiero un informe por escrito, porque las palabras a veces pueden ser interpretadas de diferentes maneras, se pueden elegir de diferentes maneras. Nosotros lo que tratamos de hacer, lo que yo he tratado de hacer de la presidencia siempre, es poner todas estas herramientas a disposición, tratar de tener un diálogo constructivo entre las diferentes partes. No hemos tenido mayores inconvenientes, te diría. Okay. A veces sí, alguien de la oposición dirá, no, pero a mí no me contestaron tal o cual informe, tal otro. También a veces nosotros discutimos, que les decimos, no solo la labor nuestra como concejales entiendo que la presentación de un informe por escrito adquiere formalidad, adquiere ciertas certidumbres, pero también la tarea de un representante del consejo es acercarse a las áreas, ir, ver, observar qué sucede, tratar de analizar. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. ¿La oposición no lo hace? No sé si no lo hace. Algunos lo harán, otros no. Okay. Algunos lo hacen, otros no. Eso sí, digamos, cuando tenemos estas discusiones, que muchas veces se dan en la sesión, vos lo sabés. Sí, claro. Ellos nos dicen, no, pero ustedes los atienden porque son oficialistas. No sé, yo no veo que haya esa exclusividad de que a nosotros nos atiendan y a los demás no. Creo que hay funcionarios con muy buena voluntad. Después, lógicamente, no se van a poner de acuerdo en todo, como no se ponen de acuerdo en todo con nosotros los bloques de la oposición, y está bien que así suceda porque tenemos conceptos distintos, porque pensamos distintos, porque queremos una ciudad distinta seguramente, pero no hay mala voluntad para dialogar. Y creo que se puede hacer un diálogo constructivo. Yo traté de hacerlo todos estos años y algunos estarán más conformes, otros menos conformes, pero creo que se puede lograr. En el punto número 6 dice, nota del bloque de Libertad Avanza solicitándose informes sobre la ubicación y el funcionamiento de los puntos de alerta temprana en la cuenca del río Arrecifes. Eso es interesante, importante, y sobre todo hay, vos sabrás además, ¿no?, que hay reuniones actualmente de vecinos autoconvocados, obviamente por la preocupación que generan los últimos eventos en nuestra ciudad y en varias ciudades, estas inundaciones que han afectado tanto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es exactamente, si nos explicás qué es exactamente lo que quieren o lo que están solicitando? Bueno, justamente eso tiene que ver con las reuniones que están haciendo los vecinos autoconvocados, damnificados por las inundaciones del río, que han tenido reuniones con nosotros como consejo, que han sido muy fructíferas, que han tenido reuniones con el intendente y su equipo, que han sido muy fructíferas también. Hay diferentes cuestiones en las que se está avanzando. Una de ellas, y yo creo que el informe apunta a eso, una de ellas, y es una de las soluciones posibles para prevenir las consecuencias de alguna futura crecida, se está trabajando a nivel del Comité de Cuenca del Río Arrecifes, en conjunto, una iniciativa que surgió en su momento entre el municipio y los bomberos voluntarios, de justamente instalar sensores de alerta temprana que permitan en tiempo real saber a qué nivel de crecida tiene el río en determinados puntos de la cuenca. Por ejemplo, en algún punto determinado en el distrito de Rojas, que sabemos que es de donde el agua viene para Salto, algún punto determinado en Salto que le pueda servir a Arrecifes, para hacer llegar la información en tiempo real, hoy en día que hay sistemas digitales que así lo permiten, y que se pueda prever lo que va a suceder en el margen de las próximas horas. Esa es la intención de lo que se está trabajando, se está proyectando, y ojalá se puedan colocar a la brevedad posible. Y bueno, supongo que quieren tener mayores precisiones sobre si ya están elegidos esos puntos de colocación. Claro, lógicamente que eso está trabajando el Comité de Cuenca del Río Arrecife, que se conformó, que es un organismo en el cual participan todos los municipios de la cuenca y autoridades provinciales. Que salió de presidente el intendente de la ciudad de Salto. Sí, lo está presidiendo el intendente de Alessandro, de ese comité. De ese comité que está trabajando, se está reuniendo de forma permanente. Y bueno, tiene que continuar, esa línea de trabajo que se está haciendo. El mismo intendente lo dijo cuando comenzaron las reuniones. A veces lo que sucede, muchas veces en la experiencia, que el comité se conforma cuando está sucediendo una emergencia y después no continúa. Yo lo que veo, porque yo he estado en algunas reuniones, en la primera reunión del comité que se hizo en Salto yo estuve, gentilmente que el intendente nos invitó,
y veo una voluntad de darle continuidad al trabajo. Y también veo buena voluntad, como me preguntabas, que plantean los vecinos, veo una muy buena voluntad en los vecinos. Los vecinos lo que plantean es tener información en tiempo real, Exacto. tener certidumbre de qué deben hacer ante una emergencia inminente. Lo que sucedió con la inundación de mayo, que fue dramática en cuanto a su nivel de magnitud. Claro. Pero también se dio algo que la crecida fue, no digo abrupta porque llovió un montón de horas, pero fue en horas de la madrugada, donde por ahí los canales de comunicación no estaban activos, donde no se pudo prever el trabajo en la emergencia, se fue haciendo no digo en el momento, porque ya hay cursos de acción previstos, porque lamentablemente hemos tenido varias emergencias como esta, pero con información en tiempo real, previa, y sabiendo, proyectando el nivel de crecida claro, posible, ya tenés una información. Se puede evacuar en seco, que muchas veces se ha podido hacer, y eso es un alivio, si bien no deja de ser una problemática, pero es un alivio porque no perdés bienes materiales. Hubo mucha gente que perdió mobiliario, que perdió muchas cosas de su vivienda que después son irrecuperables. Fíjate también con las ayudas que había prometido el gobierno nacional, que todavía no llegaron, y es muy complejo. ¿Qué pasó con eso? Justamente este tema que tocas, que hubo en un momento una comunicación, también a través del municipio, ¿no? En algún momento lo dijo. El municipio lo que hizo el secretario general dijo, estaba la información de que el gobierno nacional iba a dar una ayuda directa a los vecinos, y si yo no recuerdo mal, en algunos barrios de nuestra ciudad había alguien, no sé exactamente quién. El municipio lo que hizo fue un trabajo técnico, justamente. Okay. Relevó familias damnificadas. Bien. Hizo un trabajo en conjunto con la cooperativa eléctrica, relevando las zonas afectadas. Se enviaron planos, listado de familias a las autoridades del gobierno nacional. Sí, como vos lo decís, Camilo se reunió con Patricia Bullrich, con la ministra de Seguridad de la Nación, de quien depende el área de defensa civil. Ahí la ministra se comprometió a que iban a llegar estas ayudas. ¿Por qué se dice ayudas directas? No para que el municipio, para lavarse las manos de ninguna manera, sino porque el dinero se envía directamente a las cuentas que declararon las personas afectadas, para evitar que pase por el municipio o por cualquier otro intermediario. Perfecto. Digamos, el Estado Nacional directamente deposita la ayuda en las cuentas de los vecinos. ¿Y la depositó? Hasta el momento, yo tengo entendido que no. Okay. Si estoy equivocado me rectificaré, pero hay que preguntarle a los vecinos eso. Sí, y tendrá que alguna autoridad del gobierno nacional en su momento decir cuáles son las demoras. Que en Bahía Blanca después se pagaron, hubo demoras también y después se pagaron, pero bueno, imagínate que esto sucedió en mayo. Ya estamos en noviembre. Estamos en noviembre. Claro. A lo mejor hay algunos vecinos. Yo tengo entendido que no sé si ustedes tienen otra información. Tenemos aparte conocidos que se han anotado y no han recibido. Bueno, tendrán que explicar el motivo de la demora, ¿no? Porque, qué sé yo, viste, es imposible recuperar eso hoy en día. No solo de lo emocional, todo lo que significa perderlo todo, sino también de lo material. De lo material, claramente. Otro de los pedidos que hizo la Libertad Avanza es proyecto de comunicación del bloque La Libertad Avanza solicita al Departamento Ejecutivo que informe si actualmente se encuentra en ejecución un plan de seguridad municipal. ¿Qué sería? El plan de seguridad municipal está hablando del plan de seguridad. Sí, de todas las acciones que se toman, que están planificadas en materia de seguridad ciudadana, no solo en lo referido al funcionamiento del centro de monitoreo, de las cámaras, a cómo están distribuidas las fuerzas policiales, la patrulla urbana. Esa es otra discusión, casi la persona que sigue la sesión del Consejo, esa es una discusión permanente que nosotros tenemos con los bloques de la oposición. Ellos argumentan que no hay un plan de seguridad. No hay un plan de seguridad. Entonces nosotros explicamos todas estas cosas cada vez que surge un proyecto como este, explicamos que hay un centro de monitoreo, que hay una guardia urbana, que hay cámaras vigilando, que se han traído refuerzos de fuerzas especiales, caso la UTOI, que esto, caso el GAD, que esto no quiere decir que no va a haber hechos de inseguridad ni que está todo bárbaro, pero que sí que se planifican, se piensan y se llevan a cabo acciones en materia de seguridad. Todos los veranos, por ejemplo, se hace las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Seguridad para que Salto se incluya en el operativo Sol, digamos, en tanto ciudad turística, y eso hace que por ahí se refuerce la cantidad de efectivos policiales, que siempre viene bien. O sea que, bueno, es un eje que permanentemente sí, se está y seguramente se va a seguir discutiendo. Se va a seguir discutiendo. Que es relevante, está muy bien que así suceda. No estoy diciendo que no lo estoy tomando a broma,
Pero bueno, nosotros ahí tenemos argumentos para brindar y siempre lo hacemos. Perfecto. Hablabas de lo que pasa con el gobierno nacional en cuanto a estas ayudas que deberían haber llegado a los vecinos. Bueno, si llegaron, obviamente mejor así. ¿Qué pasa con el gobierno de Kicillof? Actualmente, ¿cuáles son las medidas o las comunicaciones o la información que tienen de las medidas que pueden tomar él como gobernador en cuanto a estas situaciones, ¿no? En cuanto a la seguridad, en cuanto a los afectados por la inundación? Sabemos que, si bien hay, ¿no es cierto?, una especie, según la información que circula, es que no hay tanta comunicación con el gobierno nacional, pero sí con el gobierno provincial. El gobierno de Kicillof, a mi criterio, es un gobierno ordenado, es un gobierno honesto, un gobierno que respalda a los municipios, que son quienes han tenido que ponerse al frente de esta crisis económica y social que vive el país, porque yo siempre digo que, y no lo digo yo, no es algo que inventé yo, el municipio es el primer prestador de servicios públicos, con lo cual es el primer lugar a donde el vecino se encuentra cara a cara con alguien del Estado para plantearle cuál es su problemática, y el municipio tiene que responder. Es un gobierno que está haciendo frente a muchas variables y que hoy tiene un gran desafío, y esto también lo dice el gobernador y lo dicen sus ministros cuando se dirigen públicamente, y también se lo dicen a nuestro intendente cuando se reúnen, que también es cierto. El gobernador, los ministros están con completa predisposición nuestra, de los municipios. Hoy el gobierno de Kicillof tiene un gran desafío, que es la aprobación de su presupuesto para el ejercicio 2026, una ley de endeudamiento que está también en tratamiento en la legislatura y que implicaría obtener recursos para financiar diferentes programas importantes, entre ellos fondos con obras para los municipios. Independientemente de la cuestión política, de si hay buen diálogo, mal diálogo, buen trato, maltrato, que no es algo menor con el gobierno nacional, lo concreto es que los municipios se ven afectados con la decisión que tomó el gobierno nacional de suspender, de paralizar las obras públicas, el financiamiento de obras públicas. La provincia lo viene haciendo como puede, en cuentagotas. Hay muchos recursos que se le adeudan a la provincia de Buenos Aires. Esto también el ministro de Gobierno, Bianco, lo dice permanentemente, el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, también. La provincia dejó de recibir recursos que le pertenecen por la ley de coparticipación federal, incluso hay demandas planteadas ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso también afecta la calidad de vida de los municipios. Nosotros creemos que es imperativo, en esta nueva etapa que se viene, una reactivación de la obra pública, y que el Estado Nacional no puede hacer caso omiso a eso. Vamos a ver. El gobierno nacional recibió un respaldo importante en las elecciones de octubre. Se están configurando la nueva composición de las cámaras legislativas nacionales. Hay cambios en el gabinete del presidente, seguramente va a haber más cambios. Bueno, ojalá que esa tónica cambie y que no solo haya una apertura mayor al diálogo, sino que también se entienda que hay obras que son obligatoriamente una necesidad y que las tiene que hacer el Estado, porque hay obras privadas. El privado va a hacer obra que sea redituable en términos económicos, cosa que está muy bien, porque la finalidad de la actividad económica privada es esa. Pero hay obras que las tiene que hacer el Estado, y si no las hace el Estado no se hacen y se deteriora la calidad de vida de la gente. Esa es la ecuación. Veremos. Si vos me preguntás si soy optimista o soy pesimista, en ese sentido quizás uno tiene que ser pesimista por lo que ha sucedido en estos años. ¿Y por qué crees que sucedió lo que sucedió en las últimas elecciones? Bueno, por varios factores. Es multicausal el resultado de la elección. Yo creo, te voy a decir lo que he visto, yo no solo porque hago política a nivel municipal, sino también por mi profesión. Estoy permanentemente viendo opiniones de analistas, de politólogos, papers, declaraciones. Yo lo que te diría, voy a copiar una definición de Mario Riorda, que es un especialista en comunicación política muy en boga en estos tiempos y además es docente universitario. Él dice que hay una prórroga de la esperanza, que muchos votantes que eligieron a Libertad Avanza y a Milei particularmente en el año 2023 porque querían un cambio con lo que sucedía en el país, decidieron darle una prórroga a esa esperanza, que ante un pasado que quizás no fue bueno, un presente que no es bueno, pretenden que el futuro sea mejor y entienden que puede ser por ese camino. Esa es una de las causales, seguramente no la única.
El gobierno creo que hizo una muy buena estrategia de polarización. La polarización está vista en los resultados en todo el país, no solo en Salto y no solo en la provincia de Buenos Aires. Y también hubo un factor miedo que fue para mí, a mi criterio, preponderante. El miedo a un desborde económico, a una caída abrupta económica que no es buena para nadie. En septiembre, con el triunfo de Fuerza Patria contundente en la provincia de Buenos Aires, bueno, a nivel local también fue muy contundente ese triunfo, al otro día hubo turbulencias económicas en el país. Y mucha gente tenía miedo de que la continuidad del gobierno no estuviera garantizada si sucedía que el gobierno tenía una derrota catastrófica, como se preveía. Porque nuevamente las grandes encuestadoras, las grandes consultoras arrojaron pronósticos que no sucedieron. Que no sucedieron, claramente. Que no sucedieron. Se equivocaron de forma tremenda. Siempre Ahora, últimamente se vienen equivocando bastante. Sí. Ahora, ¿no crees también que el peronismo perdió representatividad? El peronismo está en una crisis muy grave. Tiene que reconfigurarse. Tiene que reconfigurar sus 3 banderas históricas. Porque tiene que hablarle a un sujeto nuevo. Tiene que seguir manteniendo su identidad. ¿No? Las 3 banderas históricas del peronismo son justicia social, soberanía política, independencia económica. Lo que cambió es el sujeto político. Nosotros a veces cometemos el error de hablarle a la gente de mantener derechos que ya se habían perdido. Creo que en el 2023 nos pasó eso, a nivel de la campaña nacional, y no nos dimos cuenta que le hablábamos a la gente diciéndole, che, cuida tus derechos que están en riesgo. Los hechos nos demostraron que eran ciertos, pero también había un montón de gente que ya los había perdido. Entonces decidió, no digo saltar al vacío, porque sería descalificar a la gente que votó otra opción. Yo no creo que ni hay que enojarse con la gente, ni el pueblo es el culpable, no, de ninguna manera. Ni creo que la gente es tonta tampoco, no creo eso de que la gente vota contra sus intereses, que eso muchas veces se dice, ¿no? Cuando los resultados electorales son adversos. Yo creo que la gente no es tonta y sabe lo que hace. También las decisiones, las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Y el voto es emocional, eso está demostrado, hay muchos estudios que así lo demuestran. Pero creo que el peronismo tiene un gran desafío de reconfiguración, de reconstrucción, de hablar a la gente de otra manera, de convencerla de otra manera. Y bueno, en eso estamos y en eso tenemos que aportar todos los que estamos en las organizaciones peronistas, en buscar una alternativa para el 2027, que no solo sea viable y competitiva electoralmente, sino que también pueda interpelar a la gente en estas cuestiones. La sociedad cambió mucho. ¿Kicillof es una opción? Yo creo que es la mejor opción. ¿Como candidato? Yo creo que es la mejor opción. ¿O es la única que tienen? No sé si la única. Hay otros gobernadores en otras provincias que han hecho gestiones exitosas también. Me parece la mejor opción para liderar este nuevo proceso del peronismo. Tuvo un triunfo contundente el 7 de septiembre, con una decisión acertada. Hay muchos compañeros que no piensan lo mismo, pero yo lo digo porque creo que la decisión del desdoblamiento electoral fue acertada. Porque si no, la polarización nacional hubiese sido absoluta y hasta quizás corríamos el riesgo no digo de perder los consejos deliberantes también y las legislaturas provinciales, pero iba a ser una polarización total. Pues la gente que eligió La Libertad Avanza, al menos ese es mi análisis, me hago responsable de lo que digo, la gente que eligió las opciones de La Libertad Avanza votó al presidente Milei, no votó a los candidatos legisladores. Hubo una polarización total y una centralización total en la figura del presidente en la campaña que pareciera que era una elección ejecutiva. Lógicamente, los vergonzosos episodios de las relaciones carnales con Estados Unidos también ayudaron a este resultado, porque el presidente de los Estados Unidos de América fue muy claro que los dólares para la Argentina iban a estar si a La Libertad Avanza le iba bien. Sí, le iba bien a La Libertad Avanza. ¿Crees que eso ayudó a que ellos tuvieran ese resultado? Fue uno de los factores, no fue el único. Uno de los factores, claro. Eso ayudó, la certidumbre económica, uno siempre busca certidumbre económica. Eso ayudó, el miedo al retorno del peronismo, del kirchnerismo en muchos sectores no peronistas de la sociedad ayudó. Esa es la gente que no fue a votar en septiembre y fue a votar ahora en octubre. ¿No crees también que el hecho de escuchar en muchos momentos y sobre todo en diferentes medios de comunicación al gobernador Axel Kicillof diciendo queremos sacar a Milei, queremos derribar a Milei? Como que esa era la premisa y lo único que por lo menos se escuchaba, y en un momento a través de un medio de comunicación dijo, no sé si de una radio exactamente, dijo, una periodista le pregunta por las propuestas o cuál era su mirada a priori del futuro o qué era lo que proponían, y él decía, yo la propuesta no puedo decirte, la estamos analizando, lo importante es bajar a Milei.
¿Crees que eso le jugaba en contra también? O, digo, porque me parece que para el pueblo escuchar que un gobernador diga bajar a Milei, primero que es totalmente antidemocrático y segundo que no es una propuesta o una idea que le guste al pueblo argentino. Me parece que justamente es una historia que no. No, yo no sé si el gobernador, la verdad es que no escuché esa declaración. No creo, no sé si lo dijo, si no lo dijo, hay que ver el contexto si lo dijo. No creo que el gobernador pensara eso, porque lo conozco, no digo que soy amigo de ese, y una falta de respeto, pero sí lo conozco personalmente y sé que es una persona de convicciones democráticas. Sí, lo que nosotros pretendíamos, y se decía, un poco el lema de la campaña era para frenar a Milei, nosotros pretendíamos que el gobierno no tuviera mayoría en las cámaras legislativas porque sabíamos que ahora se venía un paquete de leyes que ya lo están anunciando, que entendemos que van a ser nocivos contra la gran mayoría de los argentinos. Eso era lo que se quería comunicar en la campaña. Después tendremos que evaluar si se comunicó bien o no, claro, si se dijo bien o no, si se usó el término correcto si la gente lo interpretó bien o no. Esas evaluaciones hay que hacerlas. Yo sí te digo que lo que sí creo que generó un poco de miedo y de incertidumbre en gran parte de la sociedad era, si esto se derrumba, si se cae todo, volvemos al contexto inflacionario del 2023. Entonces, por eso digo, una prórroga de la esperanza, como te decía al principio, porque un escenario caótico no es bueno para nadie. Para nadie. Ni para la oposición, ni para el oficialismo, ni para los ciudadanos, ni para los empresarios, ni para los trabajadores, para nadie. Nadie quiere eso. Seguro. Creo que la sociedad argentina ha madurado en ese sentido. Antes era más común que un gobierno se cayera. Por suerte, desde la Rúa para acá, todos los demás presidentes han podido terminar su mandato. Y eso es en cuanto a la calidad democrática, eso es algo bueno. Después ahora hay que robustecer la calidad democrática en otros factores en los cuales está completamente desvirtuada, devaluada. Por ejemplo, que no haya diálogo entre el presidente de la nación y determinados gobernadores por un sesgo ideológico es una barbaridad grande como una casa. Me pareció bárbaro que el presidente y los ministros se reúnan con gobernadores, pero que se dejen afuera a determinados gobernadores por su cuestión ideológica es un disparate grande como una casa. Quedó fuera, ¿no es cierto? No se lo invitó a de la última reunión. Y hubiese ido. ¿Cómo no va a ir? Si él está pidiendo permanentemente que se lo reciba. Lógicamente, va a ir y va a plantear las críticas que tiene que plantear, porque él es crítico al modelo de gobernación. Pero de eso tiene que haber un mínimo de diálogo, como siempre hubo, como Cristina recibió a Macri, como Alfonsín recibía a los gobernadores peronistas, como De la Rúa recibía a los gobernadores peronistas. Qué sé yo. Se han corrido un montón los límites de la política en estos últimos años. Es un momento de cambios, un momento complejo, que lógicamente que hay que analizarlo prudentemente, ¿no? Pero hay muchos límites que están corridos, o las barbaridades que suceden en el Congreso de la Nación. Después la gente cómo no va a estar enojada. Sí, claro. Con la política. Sí, las cosas pero bueno, que se escuchan si vos también ves, a mi criterio, las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, son un poco de nominar como nuevos ministros a gente que fue plebiscitada en las urnas hace poco. Caso Adorni como jefe de gabinete, que fue electo diputado en la Ciudad de Buenos Aires, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, a Santilli, que ganó la elección en la provincia. También se está buscando que los ministros tengan una suerte de respaldo ciudadano, porque, bueno, el gobierno también necesitaba revalidar ese respaldo que tenía, porque estaba en tela de discusión, no se sabía qué iba a pasar. Y las encuestas no le daban bien. Después, bueno, ni la encuesta más optimista para la Libertad Avanza acertó. Fue mejor, mucho mejor para ellos. Y mucho peor para nosotros de lo que pensábamos. Por último, conclusión, ¿qué esperás para los próximos años? Sobre todo lo que queda de presidente de este presidente. Sinceramente, ¿qué te parece a vos? Sinceramente espero que deje de lado los prejuicios ideológicos que tiene y que se dé cuenta que las obras son necesarias para beneficio de un montón de gente, de la ciudadanía en su conjunto, y que dialogue con la provincia de Buenos Aires, que dialogue normalmente, constructivamente. Después se verá qué se puede hacer, qué no, para qué cosa hay fondo, para qué no, pero que haya una convivencia normal. Yo creo que los argentinos nos merecemos un país normal. Muchas veces no lo hemos tenido, a veces por malas decisiones nuestras, a veces por injerencia externa. Bueno, la historia argentina es apasionante, convulsionada, apasionante, compleja, pero que nos merecemos tener un país normal. Y ojalá también en cuanto a lo interno de la situación interna de mi partido, también deseo y espero hacer junto a Ricardo, junto a Camilo, junto al peronismo de Salto, hacer un aporte pequeño, modesto, pero valioso al fin,
para que el peronismo se reconfigure y que sea una opción competitiva para el año 2027 con la conducción de Axel Kicillof. Ese es mi deseo, mi análisis y mi deseo. Seguramente hay gente que no piensa esto, pero bueno. seguramente, sí. Pero bueno, veremos cómo transcurre todo, ¿no? Excelente. Bueno, Julián, la verdad que muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Como bien nos contabas al principio, te quedan dos sesiones, bueno, te queda todavía este mes de noviembre y un poco de diciembre, podríamos decir. Bueno, viene muchas veces. Has venido muchas veces. Como presidente del Consejo, no sé si esta será la última, por ahí antes de cerrar el mandato, por ahí vuelvo, vamos a ver. Sí, totalmente. Vamos a ver. Nos encanta tenerte acá, la verdad que felicitaciones por tu gestión también. Gracias. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo lo que falta de este año y también en los siguientes años, porque seguramente vas a estar haciendo algún tipo de actividad que va a ser interesante contarla. Así que, Julián, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. Pilates integral, postural, terapéutico, orientado a recuperar flexibilidad, equilibrio y movimiento articular a través de la conciencia corporal. Grupos reducidos, clases adaptadas, espacio MEDA, en Mitre 741, teléfono 2474 47 12 35.